en el capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice así: si viven según la carne, necesariamente morirán. Repito, si viven según la carne, necesariamente morirán. Cuando habla de morir es de que, mis queridos hermanos, si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, moriremos, es decir, nos vamos al infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? Entonces si no queremos ir al infierno, mire lo que dice después: si viven según la carne, necesariamente morirán, más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Palabra de Dios. Se recuerda que a través del sacramento del bautizo hemos sido perdonados del pecado original. Si fue bautizado de adulto, se le fue perdonado el pecado original y los pecados que como adulto había tenido en su vida. Pero a través del sacramento del bautizo, nosotros también hemos recibido la presencia de Dios. ¿Quién tiene la presencia de Dios en este lugar? Todos, porque todos somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en mí. Nosotros como humanos podemos caminar de dos formas: por medio de la carne o por medio del Espíritu. Si vivimos por medio de la carne, por más posesiones que tengamos no vamos a ser felices. Pero si vivimos según el Espíritu, vamos a ser felices, porque nuestro espíritu va a estar libre, va a estar gozoso, va a estar feliz, porque la felicidad no está en poseer posesiones materiales, sino poseer el reino de los cielos. Y para eso necesitamos caminar según el Espíritu. Pero a veces cometemos errores. ¿Quién de ustedes peca? Levante la mano, por favor. Uy, pero ya fueron bautizados. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un regalo maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo, el día en que Él resucitó, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Solamente escuche lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 19 al 23. Simplemente escuche, por favor. Dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Luego llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos, el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen sus pecados les serán liberados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Mis queridos, ¿quién de nosotros le puede decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Desde cuándo los patos o los águilas le quieren disparar a la escopeta? Nuestro Señor Jesucristo dio autoridad. ¿Qué es lo que dio? Autoridad. Por ejemplo, yo estoy viendo, y aquí esto se está grabando, yo le doy mi cartera, yo le doy mi celular. ¿Qué más le puedo dar, mi querido hermano? Le doy las llaves de mi automóvil. ¿Y qué es lo que pasa? Yo les di algo, les di mi billetera, les di mi celular y les di mis llaves de mi automóvil. ¿Quién de ustedes me puede decir si lo hago o no? Me pueden aconsejar y decir: no se lo des a ese hermano porque ya se embolsó la billetera. Pero ¿qué es mi decisión de darle mis posesiones a mis hermanos? Cuando nuestro Señor Jesucristo delegó su poder, ¿por qué nosotros vamos a cuestionar a Dios cuando Dios quiere delegar su poder? Por ejemplo, Dios delegó su poder para predicar. Les dijo: vayan y prediquen. Dios dio el poder para sanar y liberar a los endemoniados. Claro que sí. ¿Y qué de malo tiene que Dios también haya delegado el poder de perdonar pecado
a los apóstoles, les sopló y les dijo: perdonen los pecados. Y miren lo que dice el versículo 23: a quienes descarguen sus pecados les serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Nosotros podemos haber sentido la presencia de Dios. Nosotros podemos tener una visión de parte de Dios. Pero si no hemos confesado nuestro pecado mortal, ese pecado está retenido, porque la única forma que ese pecado es liberado es por medio de la confesión. Es que yo me confieso directamente con Dios. Bueno, qué bueno que te confieses directamente con Dios. Entonces, ¿por qué no te bautizas directamente con Dios? ¿Por qué Dios no te celebra la misa a ti solito todos los días? Porque Dios se manifiesta en el instrumento que Él ha delegado su poder y su autoridad. Y Dios delegó el poder a sus ministros para celebrar sacramentos, para celebrar el sacramento de la reconciliación. Cuando uno experimenta el sacramento de la confesión, que es un sacramento de sanación, uno experimenta la libertad, uno experimenta el gozo. Muchos dicen, y aguas lo que voy a decir, muchos dicen: ¿cómo me voy a confesar con un sacerdote que es igual de pecador que yo? Les tengo noticia: todos somos pecadores. Pero San Agustín, doctor de la Iglesia, decía lo siguiente: la validez del sacramento no depende del ministro, sino de Dios. La validez que hace el sacerdote cuando celebra sacramentos para el pueblo no depende de su santidad, sino depende únicamente y totalmente y exclusivamente de parte de Dios. ¿Por qué estoy hablando del sacramento de la confesión? Porque es un sacramento de sanación. Porque el sacramento de la confesión nos da la libertad. Porque hay pecados que están siendo retenidos a lo mejor por muchos años. Y la única forma que va a experimentar el gozo, que va a experimentar la libertad, es el día en que se confiese y el sacerdote le imponga las manos y pronuncie esas palabras que con toda autoridad repite para que nuestros pecados sean perdonados.